¿No que muy fuerte? Ese no dura ni 3 días. En el rancho El Horizonte, un grupo de peones se creía dueño del lugar. Ese poder les duró poco, porque un desconocido llegó una mañana polvorienta. Vestía simple y cargaba pacas como cualquiera, pero no era lo que aparentaba. El ranchero lo había contratado como capataz, pero él pidió empezar desde abajo. Lo que descubrió entre aquellos hombres cambiaría el destino del rancho para siempre. El sol apenas asomaba sobre los corrales. El aire fresco traía olor a tierra húmeda. Mateo, con ropa sencilla y botas gastadas, caminó hacia el grupo de peones. Ellos lo miraron de reojo, con sonrisas burlonas y miradas desafiantes. «Así que tú eres el nuevo», dijo Rogelio, el más hablador, cruzándose de brazos. Mateo solo asintió, dejando que la tensión cayera sobre él como un peso. Los demás rieron entre dientes, como si ver a un novato los divirtiera. La camioneta verde del ranchero se alejó, dejándolo allí, completamente solo. El polvo se levantó con el ruido del motor, y el silencio se volvió incómodo. «Ve por esas pacas», ordenó Rogelio sin mirarlo. Mateo respiró hondo, sabiendo que aquello era solo el inicio de la prueba. El establo olía a heno seco, a madera envejecida y a sudor acumulado del trabajo duro. Mateo cargó la primera paca sin esfuerzo, pero los peones lo observaban con sorna. «No que muy fuerte», dijo uno, pateando un cubo para hacerlo tropezar. Mateo mantuvo el equilibrio y siguió trabajando, sin caer en provocaciones. La risa de los hombres resonó en las paredes, mezclándose con el canto de los gallos. Cada paso que daba era vigilado por ojos llenos de desconfianza. Sabía que lo estaban probando, pero también sabía que buscaban humillarlo. «Ese no dura ni 3 días», murmuró otro mientras masticaba un tallo de pasto. El sol entraba a través de las rendijas iluminando el polvo en suspensión, y Mateo continuó su labor, sin responder a ningún ataque. El comedor del rancho olía a frijoles recién hechos y a tortillas calientes. Los peones se sentaron juntos, dejando una silla aislada a un extremo. Mateo llegó con su plato, y las miradas se clavaron en él como cuchillos. «Ahí no», dijo Rogelio, señalando una mesa apartada con gesto despreciativo. Mateo tomó asiento en silencio, acostumbrado a ese tipo de actitudes. A unos metros, las risas se multiplicaban entre frases murmulladas. «Seguro ni sabe montar. El ranchero contrata a cualquiera», decían entre risas. El sonido de los cubiertos chocando parecía remarcar la distancia entre ellos. A pesar de la soledad, Mateo comió con serenidad, sin levantar la voz. Aquella mañana ya sabía quiénes eran los que pronto tendrían que mirarlo distinto. Mateo se acercó a los establos para ayudar a mover los caballos. Rogelio lo detuvo con una sonrisa torcida y los brazos cruzados. «¿Sabes ensillar o también te va a quedar grande?», dijo en tono provocador. Mateo solo agarró la silla con firmeza y la colocó en segundos. Los peones quedaron en silencio sorprendidos por su destreza. Pero Rogelio, terco, empujó al caballo para hacerlo inquietar. «Cuida tus manos, novato», advirtió con burla evidente. Mateo mantuvo el control del animal sin perder la calma, y todos vieron que aquel hombre no era tan novato como decían. El viento de la tarde levantaba hojas secas que crujían en el suelo. El ranchero Julián observaba desde lejos sin intervenir, siguiendo el plan. Sabía que los peones necesitaban ser puestos a prueba tanto como Mateo. Los hombres seguían burlándose, sin imaginar quién era realmente. Mateo, cansado pero firme, atendía cada tarea sin quejarse. «Haz lo que te digamos, aquí mandamos nosotros», dijo Rogelio. El silencio del rancho se volvió tenso como una cuerda estirada al límite. La arrogancia se mezclaba con el sudor y el polvo que flotaba en el aire. Pero Mateo solo se limitó a sentir, ocultando su verdadero lugar. Julián seguía observando, esperando el momento adecuado. La noche cayó, y el cielo oscuro quedó salpicado de estrellas brillantes. Mateo caminó hacia el corral para revisar a los caballos, como era costumbre. Allí encontró al viejo Nemesio, un peón silencioso que trabajaba sin causar problemas. «Muchacho, no les hagas caso. Aquí algunos creen que mandan más que el patrón», dijo. Mateo sonrió agradecido por las palabras del anciano. Nemesio, con experiencia acumulada por años, lo miró de arriba abajo. «Tú no eres como dices ser, tus manos hablan distinto», murmuró con sospecha. Mateo solo guardó silencio, respetando la intuición del viejo. Los grillos cantaban mientras el viento movía la hierba, y por primera vez en ese día, alguien lo trató como un igual. La mañana siguiente comenzó con el sonido seco de las herramientas golpeando madera.
Los peones ordenaron a Mateo limpiar el establo completo él solo. «Si quieres quedarte aquí, empieza por lo más sucio», dijeron entre risas. El olor fuerte a estiércol impregnaba todo el ambiente, casi imposible de ignorar. Mateo empezó a limpiar sin oponer resistencia, demostrando disciplina. Los peones lo observaban desde la sombra del granero, burlándose sin pudor. «Pensé que lloraría o renunciaría», dijo Rogelio divertido, pero Mateo seguía con un temple que incomodaba al grupo. El sudor le caía por el rostro y aún así, no se detenía. Algo comenzaba a incomodar al resto. Su fortaleza era demasiada. A media mañana, Julián apareció caminando hacia los peones con paso firme. Los hombres se enderezaron de inmediato, fingiendo estar ocupados. Mateo siguió trabajando sin revelar la cercanía que tenía con el patrón. «¿Cómo va todo?», preguntó Julián, mirando a cada uno con calma calculada. «Bien, patrón. Este nuevo ahí anda aunque lento», dijo Rogelio con desdén. Julián observó el establo impecable y levantó una ceja con suspicacia. Mateo evitó cualquier contacto visual, manteniendo la pantalla acordada. El viento movió el sombrero del ranchero mientras éste analizaba la escena. «Ya veremos», respondió Julián con una sonrisa ligera, y se retiró, sabiendo que el momento de revelar la verdad se acercaba. El sol quemaba más que otros días, y el trabajo se volvió más pesado. Los peones decidieron poner a Mateo a prueba con una tarea peligrosa. «Sube a ese pajar y acomódalo. A ver si no te caes», dijeron sin remordimiento. El lugar era inestable y todos lo sabían, pero les importaba poco. Mateo subió con cuidado, demostrando habilidad y fuerza. Pero Rogelio movió las escaleras, provocando que todo se tambaleara. «¡Cuidado!», gritó Nemesio al ver la injusticia en pleno acto. Mateo cayó al suelo, golpeando el polvo con fuerza y dejando un silencio pesado. Rogelio fingió sorpresa, como si no hubiera sido su culpa, pero Nemesio lo miró con rabia contenida, sabiendo la verdad. El ranchero Julián regresó justo en ese instante, alarmado por el alboroto. Corrió hacia Mateo y lo ayudó a levantarse, revisando si estaba herido. Los peones quedaron pálidos. Nunca antes habían visto al patrón reaccionar así. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Julián con voz dura y mirada penetrante. Rogelio titubeó, señalando a Mateo como si fuera el responsable, pero Nemesio dio un paso al frente, mostrando valentía inesperada. «Patrón, ellos lo hicieron caer a propósito», dijo sin temblar. El silencio se volvió aún más tenso, cargado de culpa y miedo. Julián miró a cada uno, como si pudiera verles el alma, y supo que había llegado el momento de poner orden definitivo. El ranchero reunió a todos bajo la sombra del gran mezquite. Mateo se quedó a un lado, aún con polvo en la ropa y el cuerpo adolorido. Julián tomó aire y habló con firmeza, dejando que cada palabra pesara. «Es momento de que sepan quién es realmente este hombre», anunció. Los peones intercambiaron miradas confundidas sin entender nada. Mateo levantó la vista por primera vez, con una calma que inquietaba. «Él no es un simple peón, él es su nuevo capataz», dijo el ranchero. Los hombres quedaron congelados sin poder pronunciar palabra alguna. La vergüenza cayó sobre ellos como un balde de agua fría, y por primera vez, Rogelio bajó la cabeza. Mateo dio un paso al frente, mirando a los hombres sin rencor, pero con firmeza absoluta. «Les pedí que me dejaran empezar desde abajo, para conocerlos de verdad», dijo con voz grave. Sus palabras resonaron como un golpe invisible que hizo temblar al grupo. «Un buen trabajador no se mide por su fuerza, sino por su respeto», continuó sin vacilar. Rogelio tragó saliva, incapaz de levantar la mirada ante la verdad que lo alcanzaba. Mateo observó a Nemesio y le agradeció con un gesto sincero por su lealtad. «Quien actuó con soberbia y humillación, no merece seguir en este rancho», sentenció. Un silencio helado cayó sobre todos. Ni los pájaros se atrevieron a interrumpir la decisión, y aquel día, varios peones entendieron que la falta de respeto siempre cobra su precio. Con el tiempo, el rancho El Horizonte recuperó la armonía perdida. Los peones que actuaron con soberbia se marcharon, dejando atrás el desorden y el abuso. Mateo reconstruyó el equipo desde cero, eligiendo solo a quienes trabajaban con respeto. Nemesio se convirtió en su aliado más fiel, un ejemplo de humildad y experiencia. Los nuevos trabajadores encontraron en Mateo un líder justo, firme y humano. Y Julián confirmó que había puesto el rancho en las manos correctas. Porque al final, un lugar solo prospera cuando se honra la dignidad y se destierra la arrogancia.